Hola, ¿qué tal, Alcanex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues nos encontramos en el segundo tutorial de la botonera del fabricante Gira. El lunes pasado estuvimos viendo nuestro primer tutorial sobre esta botonera y en esta ocasión vamos a ver el segundo y último tutorial de esta botonera, donde está Carlos desarrollándonos todos los secretos y todas las maravillas que tiene este dispositivo, que como digo, yo intenté meterle caña al fabricante diciéndole que le íbamos a sacar 1000 defectos y ahora resulta que tiene 1000 virtudes. Que no se tiene 1000 virtudes. Bueno, como ya sabéis en el otro tutorial, no vimos nada de parametrización, digamos, convencional, vamos a configurar un encendido, vamos a configurar un apagado, de eso no se vio absolutamente nada. Por lo tanto, ya visteis que en un único tutorial de aproximadamente 20-25 minutos, pues todas las funcionalidades extras que tiene un dispositivo de este tipo, ¿no? Que solamente no se vea el trabajo estético, que tiene cierta importancia, porque al fin y al cabo el cliente lo que ve es la estética, no ve realmente lo que hay detrás. La funcionalidad. Es decir, no valora lo que vale porque no sabe todas las posibilidades que tiene. Exacto. Y bueno, en el tutorial de hoy sí vamos a entrar ya en la parte más común de todas las configuraciones que permite y cómo se configuraría. Ya vamos a entrar en materia. Ya vamos a entrar a lo que mola. Bueno, al fin y al cabo en materia. Vamos a ver la parte más común de cómo se configuraría a lo mejor un botón para controlar un on-off, o cómo controlar un dimmer, cómo controlar unas persianas, porque nos permite las teclas diferencias, por ejemplo, persianas venecianas, si son persianas, no son venecianas. Oye, una cosa que te iba a preguntar, yo en las botoneras, con eso de que, mira, con eso de que tenemos LED, que en el tutorial anterior enseñamos cómo se quedaban encendidas, ¿yo puedo poner aquí la bandera española? Sí. Sí, mola, ¿no? O la bandera de Francia, sí. O la bandera de... siempre puesto. Sí. Y dejarlo siempre puesto. Sí. Pues tengo un cliente que le mola mucho las cosas de la bandera española. Igual a ese le podemos vender unas pocas botoneras que decir, todos los botoneras que vas a tener en tu casa te van a salir con la bandera española. O ya por decir también, vamos a hablar para todos, o si queréis española o de la República, ¿no? O republicana. No me jodas, tío. No me jodas. No sé si esta parte habrá que cortarla. Esta parte hay que cortarla del tuto. Bueno. Que se puede parametrizar lo que son los colores como queramos. De hecho, en el tutorial de hoy vamos a hablar de el objeto de comunicación importante que tiene esta botonera para poder configurar correctamente un LED de estado de este tipo de dispositivo. Ya lo adelanto, que como sabéis, por defecto, muchas botoneras o pantallas táctiles que nos podemos encontrar en el mercado, cuando nosotros pulsamos el botón, se enciende el LED de que se ha ejecutado la acción, pero no hemos recibido el estado del actuador. Exacto. Como para que se encienda. Exacto. Pero este dispositivo sí tiene el objeto de comunicación de que si no hemos recibido esa información, el LED se te va a quedar... Pues deberíamos de meter caña a esos fabricantes que sabemos que no lo tienen. Yo he metido caña, lo que pasa es que ya no me cogen el teléfono. ya no puedo hacer más, no. Pero deciros que hay muchos fabricantes que tienen ese tipo de equipamiento que cambia el LED de estado simplemente porque le das a la tecla, no porque reciba realmente el valor de estado del actuador donde te está indicando que realmente el relé se ha abierto, se ha conectado o se ha desconectado. Deberíamos de tener en nuestra página web un listado de fabricantes de los que hay que salir huyendo. De los que sí. como si no hubiesen mañana. O no compréis esto porque te va a dar problema. Los que estén viendo el tutorial, aunque hago mención, es importante conocer, porque claro, ahora uno piensa, yo tengo esta tecla aquí puesta, yo le doy, cambiaré de estado y miro si se ha encendido la luz y la luz menos se ha encendido. Yo sé a lo mejor que hay una avería, sí, pero si tú estás en la planta alta y quieres encender el riego del jardín desde un botón, y si se es un acto de fe de que se te haya encendido o la bomba de una depuradora, o una trituradora, o lo que sea. Pues es un acto de fe. Claro, como tú ves el LED encendido, tú das por hecho de que el actuador, el relé ha cerrado y aquello está en marcha. Exacto. Pues con esto se puede hacer, ¿vale? Y lo explicamos en el tutorial, cuál es la función que tenemos que coger y demás. Muy bien, bueno pues chicos, parece que también este tuto promete y que vais a aprender un montón de cositas con el tuto que hemos preparado Carlos de la botonera de fabricante Gira. Así que nada, espero que lo disfrutéis y nos vemos el lunes que viene en el siguiente tuto. ¡Chao! ¡Chao!
Luego comenzamos con el tema de los conceptos de mando. Esto al fin y al cabo, la parte de conceptos de mando lo que nos viene a decir es que como tenemos 4 teclas basculantes, que en total son 8 botones, a la hora de parametrizarlas, si vamos a controlar una persiana, pues si lo tenemos como interruptor basculante, la tecla de la izquierda será subir y la tecla de la derecha es bajar. En caso de que lo parametricemos como función de pulsador, como aparece aquí, lo que nos pasa es que no lo va a descomponer en 2 teclas diferenciadas. Por lo tanto, tenemos que parametrizarla de forma distinta. Pero bueno, al fin y al cabo la forma de parametrización es lo mismo. Lo único que pasa es que se tardaría menos siempre y cuando tengamos la función de interruptor basculante y nos lo permita. El tema de función de pulsador se haría, en uno de los casos, por ejemplo, es que la tecla izquierda sea, por ejemplo, para encender y apagar una luz y la tecla de la derecha para subir y bajar una persiana. Por lo tanto, son 2 controles distintos y tenemos que diferenciarlos con la función de pulsador, ¿vale? Bien, pasamos ahora al interruptor basculante 1, por ejemplo, ¿vale? Vamos a parametrizar únicamente el basculante 1 y vamos a ver todas las funcionalidades que tiene. Por un lado, va a tener, voy a ver si puedo agrandar esto un poco, tiene por un lado su función, que es la función que le vayamos a dar, y el tema del estado. Vale, el tema de la función tenemos, por ejemplo, la función conmutación. La función conmutación es, vamos a conmutar, donde nos distingue la tecla izquierda de la tecla derecha. En este caso, cuando pulsamos envía un on, y cuando soltamos, pues no hace nada. Sin embargo, la tecla derecha, cuando pulsamos envía un off y cuando soltamos no envía nada. Realmente, bueno, esto es una parametrización básica de cualquier botonera o cualquier interfaz universal que podamos encontrarnos en el mercado, ¿vale? Da la posibilidad de poner sin reacción, el on o el off o el conmutar, ¿vale? Por si queremos con una tecla enviar el on y el off. Luego, por otro lado, tenemos la función de regulación de luz. Bueno, pues la función de regulación de luz lo que nos dice es que podemos tener más luz y enviar un on con pulsaciones cortas, regular de forma ascendente o apagar la luz con pulsaciones cortas. Ahora, también nos permite regular ascendente y descendente y conmutar. Con pulsaciones largas regulamos, la primera vez regulará de forma ascendente y la segunda vez de forma descendente. Y pulsaciones cortas, por la primera vez encenderá y la segunda apagará, ¿vale? O hacerlo también como regulando y conmutando, regulando de forma ascendente o regulando de forma descendente y conmutando, ¿vale? Menos luz es regular de forma descendente y luego pulsaciones cortas sería on-off, ¿vale? Y luego tenemos el tiempo de distinción de si queremos modificar el tiempo entre pulsación larga y pulsación corta. Luego tenemos el tema de la persiana. Bueno, por el tema de la persiana, pues como tenemos la tecla basculante, pues la de la izquierda será para subir, la de la derecha para bajar, lo podemos cambiar o incluso conmutar. Conmutar es que la primera vez que pulsemos la tecla izquierda subirá y la segunda bajará. Lo mismo ocurrirá con la derecha, es decir, siempre que estemos pulsando una tecla hará la función contraria de lo que se ha hecho con anterioridad, ¿vale? No tiene sentido, pero bueno, se podría realizar, ¿vale? En este caso, pues bueno, se podría poner arriba y abajo. Y luego el concepto de mando. Esto sí es importante, más que nada hay que conocer el tipo de persiana que vamos a controlar. No es lo mismo una persiana enrollable que una persiana con lama, una persiana veneciana, etc. En este caso, por defecto, viene corta, larga, corta, y quiere decir que lo que nos está dando a entender es que vamos a controlar una persiana con lamas. De hecho, aquí podemos parametrizar el tiempo de corta y larga duración para lo que es el stop y el desplazamiento, y por otro lado el tema del desplazamiento de las lamas, ¿vale? En el caso de que tengamos una persiana enrollable, pues bueno, tendríamos que utilizar la corta larga, ¿vale? En caso de que hagamos las pulsaciones cortas, enviará el stop, y en caso de que hagamos una pulsación larga, enviará, digamos, el subir y bajar. Es importante que el tema de las pulsaciones cortas siempre sea para el stop y las pulsaciones largas para el desplazamiento de la persiana, más que nada por temas de seguridad. Por otro lado, tenemos el tema de transmisor de valores. Bueno, podemos elegir un tipo de dato, multitud de tipos de datos, incluso enviar una temperatura, enviar una luminosidad, etcétera. Vamos a poner, por ejemplo, una temperatura. Y con la tecla izquierda podríamos mandar, por ejemplo, una establecida, 20 grados, y por ejemplo la tecla de la derecha porque mande 24, por deciros algo, ¿no? De esta manera, pues bueno, podríamos transmitir valores desde la tecla, ¿vale? Pero no únicamente valores de temperatura, luminosidad, sino que podemos mandar de 2 bytes con signo, sin signo, porcentajes, etcétera, lo que necesitemos, ¿vale? Luego tenemos el mecanismo auxiliar de escenas, que el mecanismo auxiliar de escenas es, tenemos 4 parámetros para seleccionar. Los 2 primeros corresponden a si fuera una escena convencional KNX. Como veis, tenemos que enviar o hacer la petición de qué número de escena
queremos ejecutar. Es decir, tenemos que haber parametrizado con anterioridad las escenas de, por ejemplo, el actuador binario, el actuador de persiana y el actuador por ejemplo, el dimmer. Una vez se hace esa petición, se ejecutarán esas escenas que se han parametrizado cada una en su dispositivo. ¿Qué ocurre? Pues que nos permite que tengamos la posibilidad de función de memorización o sin función de memorización, ¿vale? Por otro lado tenemos el acceso a escena interna, que son las que he explicado con anterioridad, las que eran 8 únicamente. Antes de nada, como veis, aquí en la parte izquierda tenemos un objeto de comunicación que corresponde a este interruptor, ¿vale? En el caso de que yo elija este tipo de escena, que es la escena interna, la que tiene propia, que yo he explicado con anterioridad, ya me desaparecen todos los objetos de comunicación de esa tecla. Como veis, ya no tengo objetos de comunicación. Lo que sí es que es importante que sepáis que cuando yo pulse el botón puedo seleccionar qué escena quiero lanzar. Si quiero la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 8. Es decir, cada vez que yo pulse ese botón se ejecutará esa escena. Pero la escena que yo he parametrizado en el apartado de escenas generales que tiene propia el propio dispositivo, ¿vale? Y al igual que como ocurre con el otro tipo de escenas, pues si queremos habilitar la función de memorizar o no. La verdad que esta parte de escena a mí me ha encantado, me ha llamado mucho la atención y la verdad que le veo una gran utilidad. Luego tenemos el tema del manejo de dos canales. El manejo de dos canales es, digamos, por decirlo de algún modo, el tema de diferenciar la pulsación larga y la pulsación corta. En este caso lo que vamos a tener son dos canales. Canal 1 para la pulsación corta y canal 2 para la pulsación larga. Esos canales van a ser dos objetos de comunicación distintos que se ejecutarán con la posibilidad de tener tipos de datos distintos. Al canal 2, por ejemplo, le podemos poner un valor de luminosidad o le podemos poner un tanto por ciento, ¿vale? Se parametrizará tanto en el caso de que sea basculante de una manera la tecla izquierda y de otra manera la tecla derecha. En el caso de que no sea basculante, pues solamente parametrizaremos el botón. No aparecería lo que aparece aquí, excepto tecla derecha, ¿vale? De eso se eliminaría. Y aquí aparecería tecla 1. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Tenemos que parametrizar o tenemos que seleccionar si lo queremos, si el concepto de mando que queremos es canal 1 o canal 2, o bien canal 1 y canal 2. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Es la siguiente. Yo he tenido que parametrizar antes un tiempo. En este caso son 3 segundos. Está en escala milisegundos, pues 3000 milisegundos es 3 segundos. Y funciona de la siguiente manera. Tal y como yo lo tengo aquí, voy a poner aquí un 50 para que lo veamos más claro. Hacemos lo siguiente. Si tenemos seleccionado canal 1 o canal 2, es que cuando yo pulso la tecla izquierda, si no ha transcurrido este tiempo, el de 3 segundos, se envía un on, envía un encendido. Si yo pulso y lo mantengo pulsado y supera estos 3 segundos, se envía desde otro objeto de comunicación un 50%. En el caso de que yo tenga canal 1 y canal 2, cuando yo pulse, siempre se va a lanzar al canal 1 lo que tengamos parametrizado. Siempre que pulse, independientemente si es corto o es largo. Pulso y se envía un on. Y transcurridos 3 segundos, si yo lo he mantenido pulsado, se enviará también el 50. La diferencia entre uno y otro es que entre el canal 1 y canal 2 es que primero veo si tengo que lanzar el 1 o tengo que lanzar el 2 dependiendo del tiempo de pulsación que haya tenido. Y canal 1 y canal 2 se refiere a que siempre voy a estar mandando el canal 1 y si lo mantengo pulsado el botón durante el tiempo definido, se enviará a través del objeto de comunicación del canal 2 lo que tengamos ahí parametrizado, ¿vale? La verdad es que es bastante sencillo, no es tampoco nada difícil. Y luego tenemos mecanismo auxiliar de regulador, que realmente el mecanismo auxiliar de regulador sería como por ejemplo un termostato. El tipo de funcionamiento tiene distintos tipos y tenemos la conmutación del modo de funcionamiento, que al fin y al cabo lo que vamos a elegir, qué modo queremos de funcionamiento de nuestra estancia, si queremos modo confort, modo standby o modo nocturno. Luego, por otro lado, tenemos el de la comunicación forzada del modo de funcionamiento. En este caso, lo que nos va a permitir es el tema del control automático, ¿vale? La posibilidad del tema automático, aunque también la prioridad va a ser alta. El objeto de comunicación tiene una prioridad alta.
Luego tenemos la función de presencia, que al fin y al cabo lo que nos va a decir es que mandemos la orden, por decirlo de alguna manera, al termostato de que hay presencia en la estancia o en el lugar que hayamos llegado, para, digamos, arrancar el aire, por decirlo de algún modo, sin tener que llegar al termostato y encenderlo. Y luego, por último, tenemos el desplazamiento del valor nominal, que dependiendo de la función que tengamos seleccionada, pues bien, el tipo de control que tenemos, por ejemplo, para la consigna de temperatura, la tecla izquierda estaría mandando más 0,5 grados de consigna, la tecla derecha estaría mandando un menos 0,5, o también lo podemos hacer mediante niveles, ¿no? Que es niveles paso a paso, dependiendo de cómo se haya configurado el termostato, ¿vale? Dicho esto, hemos visto todas las posibilidades de control que tienen lo que son los botones. Ya solamente lo que nos faltaría es ver el tema de los LEDs de estado, los LEDs de señalización, que al fin y al cabo, bueno, podemos dejarlo siempre apagado, podemos dejarlo siempre encendido. El tema de la indicación de la pulsación, que es lo que hemos explicado al principio, que es como viene por defecto, que las teclas se encuentran apagadas, que son los LEDs de señalización, y cuando yo pulse se van a encender durante el tiempo predefinido. Luego la indicación de estado, ¿vale? Que al fin y al cabo es la indicación de estado, lo que nos va a decir es que cuando nosotros pulsemos la tecla se va a encender porque se ha enviado, por ejemplo, un encendido de una lámpara, y en el caso de que pulsemos en la tecla contraria se va a apagar ese LED de estado porque hemos enviado ese apagado. Luego tenemos el modo que ha invertido, que hace la función contraria de estado, ¿vale? Si en el caso de que el encendido encienda el LED, lo que va a hacer es apagarlo, ¿vale? Y viceversa. Luego tenemos control a través de un objeto de LED independiente, y esto me quiero parar porque es para mí la piedra filosofal de la gran parte de este dispositivo, la gran ventaja que tiene este dispositivo. No podemos confundir control a través de un objeto LED independiente como indicación de estado, ¿vale? Nosotros por experiencia nos encontramos muchas veces en las instalaciones que se parametriza como indicación de estado, pero eso está mal hecho. No podemos, se puede hacer en determinados casos, pero no es recomendable en ciertas instalaciones utilizar el indicador de estado, este indicador de estado, como parametrización general de nuestra programación, ¿vale? Se tiene que hacer a través de un objeto independiente de LED. ¿Esto qué quiere decir? Bien, os lo voy a explicar. En el caso de que tengamos seleccionando indicación de estado, tenemos, recordad, un interruptor basculante. La tecla izquierda envía un encendido y la tecla derecha, por ejemplo, envía un apagado. Cuando yo pulse la tecla izquierda, el LED se va a encender, ¿vale? Yo pulso la tecla izquierda y me va a indicar de que se ha enviado ese on, se enciende. En el caso de que yo pulse la tecla derecha, ese LED se apagará, ¿vale? Pero esto no puede hacerse así. No puede ser así en determinadas ocasiones. Si estamos dentro de una habitación, sí. Motivo. Imaginaos que yo desde esa botonera quiero controlar el riego de un jardín. Y esa botonera la tengo yo en el salón de mi casa. Pues si yo le pulso y tengo esa indicación de estado, yo pulso, a mí se me va a encender el LED como que se ha arrancado ese riego, independientemente de si se ha encendido o no se ha encendido. Imaginaos que se me ha roto el actuador del riego y pulso la botonera. Yo pulso la botonera, se me cambia el LED y me dice que se ha encendido el riego, cuando esto realmente es falso. Para ello tenemos que utilizar el control a través de un objeto de LED independiente, no desde la propia botonera. Tenemos que tener un objeto de comunicación que sea el actuador binario el que me diga que ha recibido correctamente la orden y se ha puesto en marcha. Estamos hablando de un riego, imaginaos, o la bomba de un pozo, o la depuradora, o cualquier elemento que a lo mejor no podemos verlo de forma visual. Tenemos que acostumbrarnos a utilizar estos tipos de objetos y no los de indicación de estado. De ese tipo, de esa manera. De hecho, hay muchos fabricantes, muchas botoneras que no tienen esta funcionalidad, la de a través de un objeto independiente. Solamente tienen la de indicación de estado, tanto botoneras de fabricantes como pantallas táctiles,
que se programan en KNX. No tienen esa funcionalidad de objeto. Aunque nosotros creamos que, porque realmente si yo envío un telegrama a la indicación de estado y le cambio, realmente se cambia ese LED de señalización. Pero el problema es que si yo vuelvo a pulsar, lo que me va a hacer es encenderme ese piloto LED, independientemente de que yo lo haya forzado apagándolo. Sin embargo, si yo lo hago a través de un objeto, lo que me estoy garantizando es que el funcionamiento se está haciendo correctamente. ¿Vale? Digo que a lo mejor dentro de una estancia no tiene sentido porque si yo pulso se enciende el piloto pero no se ha encendido la luz, sé que pasa algo, ¿vale? Pero para un control determinado, para ir acostumbrándonos, utilizar os recomiendo siempre este tipo de funcionalidad, ¿vale? Para también cribar si a lo mejor es un problema de bus, tenemos un problema de otro tipo y demás cosas. Porque es que es súper importante poder parametrizar correctamente una instalación y saber que se ha hecho lo idóneo, ¿no? y lo correcto. Luego tenemos por otro lado el tema de indicación del modo de funcionamiento. Esto al fin y al cabo es que si al botón le hemos dicho que tenga el modo de standby o el modo confort o lo que sea, pues lo asociamos al modo de funcionamiento que tiene nuestra máquina de clima, nuestra pasarela o nuestro termostato, y al fin y al cabo lo que va a hacer es que el LED se va a encender dependiendo del modo en que nosotros configuremos. Si ponemos modo confort, pues cuando se ponga la máquina de clima en modo confort, pues el LED se quedará encendido, ¿vale? Y luego por último el tema de, aquí lo tenemos, el tema de indicación de estado del regulador, que aquí podemos distinguir conforme con KNX, nos aparece una función que conforme KNX, que el LED de estado se va a encender dependiendo de si hay un error en el termostato, dependiendo de si enviamos un 1 es calentar y un 0 enfriar, si es modo verano-invierno, ¿vale? Luego el tema de si está bloqueado porque hemos alcanzado el punto de rocío, una alarma de helada, una alarma de calor, etcétera. Es decir, que el LED de señalización se nos va a activar en caso de que se produzca alguna de estas funciones, o un regulador general, ¿no? Que es prácticamente igual que antes, pero con más funciones, que es el tema de calentar, el tema de una alarma de helada, modo nocturno, etcétera, etcétera. Luego también, no lo hemos mencionado antes, pero en todas las funciones de señalización de LED de estado tenemos la función superpuesta bloqueada. En el caso de que la habilitemos, lo que vamos a tener es un objeto de comunicación que dependiendo de si el tipo de objeto va a ser un bit o va a ser 2 bytes, va a ser que si se nos habilita, está seleccionado por ejemplo el de un bit, ¿no? En el caso de que nos llegue el telegrama de un on, vamos a tener otra doble funcionalidad como LED de estado. Es decir, actualmente tenemos, para que lo entendamos, un color blanco en el caso de que tengamos el modo confort, ¿vale? En el caso de que recibamos el modo confort, el LED de estado, se me va a poner en color blanco. Bien, pues si a un objeto de comunicación en concreto le llega un telegrama 1, ese LED de estado va a pasar a color rojo, independientemente de que deje de estar o no en modo confort. El LED de estado superpuesto tiene prioridad frente al LED de estado común, ¿vale? Siempre que esté habilitado este LED de estado, siempre predominará sobre el LED de estado que se ha configurado o el que se utiliza para conocer, por ejemplo, en este caso, el modo en que se encuentra nuestro sistema de clima, ¿vale? Lo dejamos como estaba. Y bueno, dicho esto, pues nada, la verdad es que como digo, es un dispositivo bastante interesante, sobre todo el tema de las primeras funciones que hemos visto aquí en el apartado general, donde hemos visto el tema de los mensajes de alarma, el tema de la reducción nocturna, el tema de las escenas, que a mí la verdad me ha llamado mucho la atención. Luego el tema también de que dispone de medición de temperatura y humedad. Y bueno, pues ya sabéis, vamos, como ejemplo el tema de la función de temperatura y humedad es que podríamos controlar una estancia, tener el control o conocer esa temperatura y humedad que hay y abaratar sobre todo en temas de termostatos e historia, aunque no tiene la funcionalidad de un termostato, porque no es un termostato, no puede controlar una máquina de clima, pero sí recoger datos que nos evitaría a lo mejor colocar un número determinado de termostatos en una instalación, ¿vale? Ya más que nada porque yo puedo tener un termostato y necesito 2 puntos distintos de temperatura, pues bueno, pues tendría el termostato y la botonera, que la botonera la voy a utilizar para encender y apagar las luces y el termostato es el que se va a encargar de la temperatura y no tener que colocar
2 termostatos más una botonera de control, ¿vale? Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado este tutorial. Este producto que desde nuestro punto de vista es bastante interesante, tanto desde el punto de vista estético como de funcionalidad. Y la verdad que, bueno, pues ya conocemos algo más que nos podemos encontrar en el día a día en el mercado, distintas soluciones, cómo parametrizar una botonera, aunque ya hemos visto algunas. Y bueno, y veis que realmente, aunque todas tienden a ser muy similares, siempre hay puntos diferenciadores entre unas cosas entre unas botoneras y otras que dependiendo de la funcionalidad o la necesidad que vaya a tener el cliente final, pues se debe de optar por una solución u otra, ¿vale? Pues nada, chicos, poco más que deciros. Espero que, insisto, que os haya gustado este video tutorial. Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo, ¿vale? Pues nada, un cordial saludo y un fuerte abrazo. Nos vemos. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.